Al nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Con estas palabras, nuestro pastor Tony iniciaba todas las prédicas y nunca quiso que le quitaran esa canción, porque él nunca aceptó, porque él dice, tienen que ponérmela, porque yo soy un campeón de la fe. Cuando oraba esta mañana y dije que oraran por mí para poder tener fuerzas, las fuerzas del búfalo, y como dice Isaías 40:30, que remontemos los territorios conquistándolas como las águilas, porque dice que los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. Levantan las alas como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Yo sé que tenemos días fatigados, tenemos un año fuerte que tal vez muchos no conocían, pero que hoy se está develando aquí. Un año no fácil, pero que solo teniendo a Dios y a su palabra podemos salir en victoria de esos momentos. Yo esta mañana, cuando arreglaba ayer las palabras que iba a decir, y yo decía, Señor, ¿qué digo? Y primero que nada, esta es la prédica número 26 de este año, porque tengo que honrar el orden de nuestro pastor Tony. Él todo lo hacía decentemente y en orden. Y esta es una prédica más. Es la número 26. Y quiero honrar en este día a nuestro pastor Kenneth Copeland, porque el pastor era de honra y ustedes lo saben. Era de integridad y ustedes lo saben. A nuestro pastor Vicente Mora, a nuestro pastor Lenín Reina y Carelvis, la pastora Carelvis allá en Barcelona, España, nuestro pastor Kenneth Copeland en Texas y nuestro pastor Vicente Mora en Maracaibo. A nuestros pastores Juan y Elizabeth en la Patagonia, a nuestros pastores de Aruba, Luis Romero y nuestra pastora Marilyn, y nuestro pastor Josué y nuestra pastora Marilis en Aruba también. Honrar a la congregación de Zorca, honrar a Morón, fue donde iniciamos, como dijo la pastora Nelly, porque honra a quien nos honra. Por eso hoy quiero decirles algo. Son tantas cosas que quisiera decirles hoy que se me acabaría el tiempo y no las terminaría de decir. Por dentro siento una fuerza que pensé que no la iba a tener, pero es que mis fuerzas vienen de Zacarías 4:7, que dice que no es en mis fuerzas y no es en las fuerzas del Santo Espíritu que nos dio Dios. Por eso hoy, queridos hermanos, quiero agradecerle a todos ustedes, a los líderes, a las ovejas, a todos los que nos acompañan por este privilegio de tenerlos aquí. Un día, ustedes me dirán que para qué subí esto, y esto tiene un gran significado. Esto tiene el significado de que en los últimos días, nuestro pastor Tony físicamente se apoyaba en estos dos bastones, pero espiritualmente se apoyaba en Dios dentro de su hombre interior, fortalecido por su espíritu. Con estos dos bastones en Estados Unidos, una noche con mucha tos y cansado, a las 8 de la noche
empezamos una conversación con los amigos de Tony. Y los amigos de Tony, uno le dice, yo soy santero hace 30 años, pero yo no puedo salirme de la santería porque me moriría. Y el pastor Tony se apoyó en estos dos bastones y se paró y le dijo, ¿quién le dijo a usted que usted no podía ser libre? Y se paró con autoridad y empezó a ministrarle a ese joven, como le ministró a muchos jóvenes, mujeres y hombres en esta iglesia y en todo el mundo. Porque lo dijeron los jóvenes aquí. Nunca olvidaré lo que él hizo. Como le ministró a Ramoncito, un alcohólico que no tenía esperanza y que hoy trabaja para la obra de Dios. Como le ministró a Yerselis, a Del Valle, a Oneida, a Carmen Mena, a Daniel Alfonso, a Paola, todos esos que han vivido con nosotros en nuestra casa. Él no se iba, ninguno de ellos, si no pasaba por su habitación. Y todos se asustaban. Ay, Dios mío, el pastor va a sacar el maletín para orar. Ahora, ¿cuándo nos vamos? Pero él los sentaba y oraba con ellos. Ellos conocían hasta el color. En estos días me dijeron, todavía tiene el maletín marrón de los libros. Yo le dije, todavía lo tiene. En Estados Unidos, ese joven, el pastor enfermo, yo al lado porque yo era su ayuda idónea. 50 años de ser su ayuda idónea y todavía lo sigo siendo hasta la eternidad. Mes y medio antes me entregó el anillo de matrimonio porque se le caía de lo delgado que estaba. Y yo me fui al closet y lo metí en tu caja de relojes, porque él era muy organizado ahí con sus cosas. Como yo le decía, misterio a la orden, todo el misterio, escondía todo, sus prédicas, todo lo que hacía. Y me dijo, no guardes ese anillo, Nubecita. Él me decía, Nubecita, sácalo. Yo no podía entender por qué Dios le estaba ministrando que él iba a partir. Y me dijo, póntelo tú. Y yo me lo puse porque yo fui muy obediente. Y me dijo, este anillo es el pacto eterno que Dios hizo por nosotros porque somos una sola carne. Y cuando partió, yo tengo cientos de cartas que él me enviaba desde el 74, porque yo lo conocí cuando tenía 7 años y él 9 años. En mi pueblo me seguía en una bicicleta, pero era muy decente y educado, no me decía nada. Y esta carta, los muchachos, yo les saqué las cartas y nunca las habían visto. Y empezaron a leerlas todos en la sala interesados. ¡Wow! Papá se llamaba mamá, miren lo que le decía. Esto llegaba al correo número 9 de mi pueblo, un micrófono que decía carta para Nubia Useche. Yo salía y recibía la carta. Esta carta creo que la tomó Danielito y empezó a leerla y se impactó, y yo no lo sabía porque son tantas cartas. Cuando aquí, donde yo resalté porque ya el tiempo apremia, me dice, somos la combinación perfecta en el 74. Somos la combinación perfecta. Dice, somos el dúo dinámico, un dúo indestructible, escogido para un dúo dinámico escogido para libertar a los pobres y menesterosos. Aquí lo tienen. Me va a decir usted que cuando Jeremías 1:5 dice, porque me baso en pura palabra, porque nosotros amamos la palabra de Dios, aquí no se adultera la palabra de Dios, ni se dan palmaditas en el hombro, sino nosotros ayudamos de verdad al que quiere ser libre y a formar familias sólidas en Cristo. Y Jeremías 1:12 dice,
así. Dice que antes que nacieras, te conocí. Antes que te llevara en el vientre de tu madre, te di como profeta a las naciones. Y Jeremías 29:11 dice, estoy resumiendo porque no hay tiempo. Como dice el pastor, el tiempo se acabó. Yo no quiero que se vayan sin este mensaje. Es un legado del pastor Tony para ustedes. Dice Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles una esperanza y un final feliz. Me va a decir que esto que escribió el pastor Tony hace 50 años no es el plan de Dios perfecto, de paz y que viene de lo alto. Quiere decir que hay planes que no son de Dios. Y por eso yo les digo hoy, querida familia, que hay que estar atento al plan que está haciendo Dios para cada uno de ustedes. ¿Será que es el plan de Dios o no es el plan de Dios? El pastor Tony tenía otra particularidad. Tuvo 3 camisas con 3 etiquetas. Y yo siempre le decía, pero ponte esta camisa. Y me decía, no, cada una de esas camisas que no he estrenado representa cada uno de los matrimonios de mis hijos. Y cada vez que se casaba uno de sus hijos, se ponía una camisa nueva y sin estrenar, con la etiqueta, y se la quitaba y dijo, este es un pacto que yo hice con Dios. Mis hijos tendrán familia, mis hijos se harán hombres de matrimonio y mis hijos tendrán una descendencia bendita y prosperada. Ese era el pastor Tony. Otra particularidad que él tenía era que era sumamente humilde y sencillo. Humildad no es cargar los pantalones rotos o no tener comida. Humildad es la total dependencia de Dios. Eso es reconocer que sin Dios no podemos caminar. A eso se le llama humildad. Yo quiero decirles algo. Tengo mucha palabra que decir, pero voy a cortar el tiempo con una palabra que está en Mateo 7, antes de las bienaventuranzas, que dice que hay 2 constructores, uno que construye sobre la roca y otro que construye sobre la arena. Hoy puedes revisar sobre qué fundamento estás construyendo tú, porque este mensaje me lo dio a mí una vez el pastor Tony y entre los dos lo desarrollamos. El constructor de la roca es en Cristo Jesús, con una base sólida, porque para eso el Padre envió a Jesús para que nos dejara un legado. Y esa roca es inconmovible. Esa roca dice que vienen las tormentas, los vientos, las pruebas, las adversidades, y esa roca permanece firme. Y por eso es que mi familia y esta iglesia ha permanecido firme, porque estamos cimentados en la roca. Y en Mateo 7 dice que hay unos que construyen en la arena, pero eso es para el pueblo de Dios. Ese mensaje es para el pueblo de Dios, porque el mundo ni siquiera lee la Biblia ni la conoce. Y ese mensaje dice que muchos están construyendo en la arena, que cuando vengan las tormentas, sopla el viento y tumba esta casa, porque no fue cimentada en la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, porque su Padre lo envió a un legado. Entonces, queridos hermanos, le voy a decir algo. Hoy, como mundo cristiano, o como estamos nuevos aquí, ¿en qué estamos construyendo nuestro fundamento? ¿En qué estamos construyendo nuestros principios? ¿En qué estamos construyendo nuestra
nuestra integridad. ¿En qué estamos dejando legado a mi familia? ¿Cuál legado estás dejando a tu familia? Desórdenes. Mira cómo está el mundo. Pues el pastor Tony se mantenía firme y no lo convencía a nadie. Él solo decía: yo solo haré lo que esta palabra dice que haga, aunque me cueste la vida. Y hace 2 semanas me dijo: entregué la vida por Cristo y di la vida por Cristo, pero ustedes continúan ese legado. Yo sabía que el pastor Tony iba a partir y yo lo miraba y lo ayudaba y me decía: Nubiecita, órame, le oraba, léeme la palabra, le leía la palabra y cada vez se fortalecía más y más, porque él era un verdadero general de la fe. Él me enseñó a amar, él nos enseñó a respetar la autoridad. El pastor Mora vino a visitarnos el día que él partió. Y cuando la doctora dijo que yo empecé a orar por ángeles, como dice el libro de Hebreos, él veía a los ángeles y los saludaba porque decía que veía carrozas, porque era el día que él iba a partir. Un general de la fe, un hombre de Dios, parte viendo la gloria de Dios. Y ¿sabes qué es lo impactante? Porque tengo mucho que decir. Que cuando llegó al hospital yo sentí dentro de mí que Dios me dijo: quédate en el carro, suelta la semilla del pastor Tony por 50 años, porque el pastor Tony me lo llevo yo. Y yo le dije a Gaby, y se me arrancó algo de adentro, pero mi fuerza solo viene del Dios de lo alto, porque sé que en la eternidad un día Él me estará esperando, porque la palabra se cumple. Y esa es mi esperanza. Cuando Él parte hacia ti, es porque ve la gloria de Dios. Cuando uno hace así, es que está en victoria. Él está en victoria. Y cuando llegó a la funeraria, pasó algo sobrenatural. El joven que lo está arreglando, yo no lo conozco, ni él sabía que era pastor. Y se le acercó a Javier, que sabe que él fue el que lo llevó y lo acompañó. Y le dijo: ¿quién es él? Y Javier le dijo: él es nuestro pastor. Y dijo: ¿saben qué? He arreglado muchos muertos, pero con él me pasó algo sobrenatural. Yo soy cristiano y estoy apartado. Y ese hombre no se dejó vestir hasta que no le puse alabanza y adoración y arranqué a arreglarlo. Dijo, y sentí algo por dentro que me dijo: vuelve. Ese hombre me cambió la vida. Hasta muerto el pastor Tony le sacaba la unción, como lo hizo Eliseo. Porque Eliseo, cuando murió, le colocaron un muerto sobre la tumba y ese muerto resucitó. Esa unción del pastor Tony quedó en nosotros y en los que han creído en ese legado. Y por eso este joven, que yo no lo conocía, se me acercó a la urna, que yo lo estaba mirando, y me dijo: señora, yo a usted no la conozco, ni conozco a nadie de los que están aquí, pero dígame las cualidades de ese hombre de Dios. Y yo lo miré y le dije: tiene 3 cualidades que le resaltan. Número 1, ama por sobre todas las cosas a Dios y dio la vida por Dios y por su legado. Para él el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran un Dios trino para él. Era la deidad de Dios que amaba. Segundo, ama una familia. Él es apasionado por el orden de las familias y sus principios y sus valores. Él dice que el mundo está así caído por el desorden de las familias y que los principales responsables somos la iglesia cristiana, por no llevar a Jesús como se debe llevar. Y tercero, ama y dio la vida por las almas. Así, porque yo le dije en Estados Unidos: Tonito, tienes 2. Y me dijo: mira, Nubiecita, apoyado en esto
estos bastones hasta que José no sea libre y crea que el Señor lo libertó y que ahora no es ningún babalao, sino ahora es un hijo del rey. Yo no me voy a dormir. Y me quedé con él apoyándolo. Dame la Biblia, dame el libro de oraciones. Vaya a quemar allá, José. Vaya a traer unos fósforos. Y empezaba con eso que él sabía hacer. Y José hoy es libre de la santería. Fue lo último que el pastor Tony allá con los amigos de Tonito los ministraba a un enfermo, los aconsejaba. Y uno de ellos, que es un gerente, le dijo: Tony, yo siempre quería conocer a tus papás porque tú eres diferente, Tony. Tú llegaste a traer luz a esta compañía. Y su papá, cuando llegó y se sentó en el cuarto de las morochas, me dijo: Nubiecita, vengo feliz porque Tonito está haciendo lo que tiene que hacer, llevar a Jesús a las naciones. Ese era el pastor Tony. El pastor Tony nos enseñó, como Apocalipsis 12:11 nos dice, que somos libres por medio de la sangre del Cordero y del testimonio que hay en nosotros. Y nos enseñó, como dice Pablo, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y este no es don de Dios para que nadie se gloríe. Pero también nos vamos a Santiago, y Santiago dice que la fe sin obras es muerta, que me muestren su fe, y si no hay obras no vale de nada. Dice: ¿podrá la fe salvarlos? Por eso es que la obra y el testimonio y lo que uno hace, eso permanece para siempre. La palabra no la invalida a nadie, hermano. Yo sé que extrañaré al pastor Tony, pero el pastor Tony nos dejó un legado. Un hombre que amaba la palabra de Dios, un hombre íntegro, un hombre de principios, un hombre de valores, un hombre que no le importaba las 2, las 3, las 4, las 5 de la mañana para apoyar a alguien que necesitaba ser libre, como dice Hechos 10:38. Y Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y andaba haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por eso le digo, queridos hermanos, esto no es una iglesia. Esto no se trata de ir los domingos a la iglesia. Esto se trata, como dice el pastor Tony, el tiempo se acabó, la fe es ahora, y Jesús es más fácil que pelar una mandarina. Este es el legado que Él nos dejó. De verdad, vivir a Cristo, vivir como Jesús vivía, que nosotros reflejemos la imagen de Jesús, que cuando nos vean, digan como Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El pastor se nos adelantó. El pastor este día que habló conmigo, les voy a dar las 3 últimas palabras que me dio. Me acerqué y le toqué el estómago y le dije: Tonito, ¿qué te duele? Y me dijo: no me duele nada, noviecita, no me duele nada. Y me lo repitió: estoy preocupado porque no quiero fallar ni cometer errores. Cuando me dijo eso, miré a Gaby, que estaba a mi lado, y le dije: su papá con los ojos va a partir, porque el único lugar donde no se cometen errores, él dice no quiero fallar, es en la eternidad. Aquí todavía cometemos errores, pero Él nos lleva a la perfección. Y el pastor Tony corrió la buena batalla de la fe como Pablo. Pablo tenía un aguijón, sí. El pastor Tony tenía un aguijón, sí. Pero Pablo, Dios le dijo: no te voy a quitar ese aguijón, porque bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad que tú tienes. Y hace 3 días, en la madrugada, Dios me dijo: te voy a revelar el secreto del pastor Tony, porque yo oro de madrugada. ¿Sabes que el pastor Tony tenía un aguijón? Y yo le dije: sí, Señor, yo lo sé. Dentro de mí sentía
Ese aguijón, él pidió varias veces que yo se lo quitara porque no podía con ese aguijón. Y yo le decía, bástate mi gracia. Y entre más le decía, bástate mi gracia, él se aferraba más a mí. Y ese aguijón es que el pastor Tony se molestaba cuando la gente no le entendía para hacer cambios. Pero nadie lo entendía. Muy pocos lo entendieron. Porque él, lo único era eso, que se molestaba. Porque él quería que la gente lo entendiera. 6 meses antes de partir el pastor Tony, les voy a dar otro secreto. Descubrimos que el pastor Tony era Asperger. No lo supe en 50 años. Lo amé. Y cuando sale con las notas máximas de Asperger, el que lo vio le dijo, usted tiene la mente que tiene Isaac Newton. Usted tiene la mente de Bill Gates. Usted tiene, es como los científicos grandes, como Elon Musk. No sé inglés, pero creo que se nombra así. Y le nombró como 8 personas brillantes. Usted tiene esa mente. Y el pastor Tony se levantó erguido y le dijo, Newton, Elon Musk, Bill Gates, todos esos hombres utilizaron su mente brillante para ser científicos y para hacer mucho dinero. Pero ¿sabe cuál es mi grandeza? Que yo utilicé esa mente brillante para llevar a Cristo a las naciones y transformar familias. Era brillante. Era, como dice Danielito, un hombre fuera de lo común, y los que lo conocieron lo verían como raro. Hasta la hermana de él decía, Gabrielita, Mariel es raro desde que nació. Él lo que hacía era estudiar y no jugaba con nosotros. Era raro porque el Señor se place de coger gente rara para llevar su palabra. Porque Dios de lo vil y menospreciado lo escoge para avergonzar al sabio y entendido. Era raro porque él partió sin dinero. Pero ¿saben qué? La grandeza del pastor Tony, que sus hijos no entendían, porque él siempre les decía, ustedes no saben que somos millonarios, y ellos pelaban los ojos. Pero mamá, y no tenemos ni carro, si no tenemos, ¿y por qué mi papá le hace pasar a uno pena? ¿Por qué les decía que eran millonarios? Y decía, yo soy rico, a mí no me falta nada. Pero ¿saben qué entendieron ellos ahora? Me dijo Tonito y Daniel, que la mayor riqueza de un gran hombre está en su corazón, no en los bienes que posee. Porque la palabra de Dios dice, ¿de qué le vale ganar al mundo y perder su alma? El pastor Tony estaba claro en eso. Él no buscó la vanagloria. Él no buscó que lo reconocieran, ni Instagram, ni nada. Lo tenemos porque fuimos poco a poco metiendo a sembradores de fe. Él buscaba, era las riquezas del reino. Él buscaba, era ser libre al que necesitaba ser libre. Pues yo le digo una cosa, esta iglesia seguirá el legado del pastor Tony, y más de mi general Dios, porque haré lo que él diga que diga en esta palabra. Seremos usados para transformar las vidas de otros. Yo no voy a ser usada para agradar a los hombres. Yo voy a ser usado en nuestro legado para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los amo demasiado. Están en mi corazón. Y cuando necesiten una palabra poderosa, pueden buscarla aquí en Sembradores de Fe. Amén. El próximo domingo a las 11 tendremos una prédica magistral del pastor Tony, porque dejó un gran legado. Los bendigo, los amo, y no olviden que edifiquen su casa, su vida en la roca, que es la palabra de Dios, porque en la arena siempre van a andar tambaleando, y de fracaso en fracaso. En Cristo Jesús vamos de una victoria a otra victoria, y denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor del Señor.